Y bien, continuamos más de uno para Lora del Río, toda la comarca de la Vega y la Campiña de Sevilla. Y bueno, ya tenemos aquí para la presentación, la entradilla, concretamente a nuestro querido maestro, don Bartolomé Cabello. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos nuestros oyentes desde estos micrófonos de Onda Cero, desde aquí, desde el estudio central en Lora del Río, y para todos los oyentes de la comarca de la Vega y de la Campiña, siempre de la mano de Cereales Méndez y IFS Piensos, que están patrocinando este programa y que nos acompañan fielmente desde el primer día que comenzamos esta andadura aquí ante estos micrófonos. Efectivamente, gracias también, por supuesto, a Cereales Méndez y Pienso IFS, que siempre están con nosotros apoyándonos, acompañándonos para poder llevar a cabo este espacio de Al Habla con Bartolomé Cabello, que siempre traemos invitados muy, pero que muy especiales. Y el de hoy, la verdad es que sí que es especial, ¿verdad? Es especial para Lora del Río, para todos los amantes, seguidores de la Virgen, que Lora la Virgen es la Virgen. Sí, la Virgen Setefilla. Pero es la Virgen. Sí, la Virgen. No tienes que decir ni Setefilla. Tú dices la Virgen y todo el mundo sabe de lo que nos estamos refiriendo. Totalmente. Persona vinculada a la Virgen que vamos a intentar hoy que cuente. Estamos hablando de un ex hermano mayor, Juan Quirós Romero, médico durante muchos años aquí en Lora, en Peñaflor, en Olivenza, y haciendo guardia por toda la comarca, por todos los puntos donde llega esta frecuencia, donde el 101.0 llega y se introduce y es recibido en las casas. Hay muchísimas personas que conocen a Juan Quirós. Yo tuve la suerte, la fortuna de vivir con él. Digo vivir. Te iba a decir, porque bueno, tu vínculo con Juan es bastante profundo. Fue muy estrecho. Estuvimos 3 años compartiendo habitación, compartiendo estudio, compartiendo comedor y compartiendo clases. Estuvimos internos 3 años. Yo estuve en Carmona 6 años. De los 6 estuve con él. 3 porque él hizo el bachiller elemental aquí en Lora, y que se incorporó, hizo quinto, sexto y séptimo. Nosotros teníamos 7 años de bachillerato. Tú terminabas el séptimo del técnico laboral, hacías el examen de madurez, que era el equivalente al preuniversitario. Nosotros cerramos precisamente el plan del 57 de los laborales de España, un bachiller muy completo. Lo hicimos en el Instituto Maese Rodrigo de Carmona, y hoy nos tiene que contar muchas cosas, pero nos tendrá que contar también de su etapa en Olivenza, cómo quisieron acercarlo a los políticos para hacer política, pero que él se negó. ¿Qué me dices? Él siempre quiso estar con sus paisanos, con Lora, con su Virgen y con sus amigos y con su familia. Y volvió otra vez después de haber estado viviendo años de gloria que él vivió en el pueblo pacense, en el pueblo de la provincia de Badajoz, Olivenza, un pueblo que es muy conocido por los temas taurinos, porque es donde se celebra el primer festejo taurino de España, Olivenza, pero que él estuvo allí. Fue un pueblo que primero fue portugués y después con Elba se hizo ahí una permuta y llegó a convertirse en español, y Juan vivió años de gloria, años muy importantes para la medicina, para su vida familiar, para sus comienzos. Fueron allí y nos tendrá que contar muchas cosas, y nos tendrá que contar cosas del internado, nos tendrá que contar cosas aquí de su incorporación. Muchas cosas nos va a contar hoy Juan Quirós. Deseando de que llegue esa entrevista. Así que, maestro, hacemos alto de camino. Hay una sorpresa para él, esperemos que no nos esté siguiendo, que le vamos a dar. No vamos a decir más nada. Sí, tenemos también una sorpresa con un invitado que vamos a tener. Nos quedamos ahí. Maestro, porque lo mismo nos viene siguiendo ya cuando venga para acá. Vamos a dejarlo ahí. Lo dejamos ahí, claro que sí. Hasta dentro de muy poquito, a partir después del informativo de la 1, ahí estaremos. Aquí estaremos para hablar hoy con Juan Quirós Romero. Ahí queda dicho. Muchas gracias. Ahora nos vemos. Hasta luego. Y bien, bueno, pues ya estamos en nuestro espacio de cada martes, Al Habla con Bartolomé Cabello, con el maestro de las ondas, y ya sí tenemos al gran protagonista con nosotros en el día de hoy. Maestro, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos los oyentes de Onda Cero en nuestra comarca, tanto en La Vega como en la Campiña, y por supuesto desde Lora, siempre hoy con la cortina cerrada, que no podemos ver los inicios de la Sierra Norte, pero bien situados aquí en este estudio. Y como hemos anunciado al principio del programa, o llevamos ya anunciando desde esta mañana, contamos con una persona hoy de Lora, muy querida en el pueblo, querida en toda la comarca,
porque ha ejercido la medicina desde aquí, desde el Centro de Salud de Lora, pero estuvo destinado en Peñaflor, después ha hecho guardia, seguro que habrá hecho en La Puebla, en Alcolea, en La Campana sé que sí, porque es mi pueblo, y sé que ha hecho guardias allí. Estamos hablando un hombre loreño de toda la vida, porque nació y ha vivido en Lora, exceptuando el tiempo que tuvo que estar en Extremadura cuando se inicia en el mundo de la medicina, y después pues su etapa como hermano mayor, nada más y nada menos que de la hermandad de aquí, de lo que es la Virgen de Setefilla. Don Juan Quirós Romero. Bueno, buenas tardes. Muy buenas tardes. Fernando. Y qué alegría tenerte ahí con nosotros hoy en el estudio, en compañía de un amigo que ya podemos decir, yo hoy puedo decir que tenemos este amigo en común. Evidentemente, hoy para mí es un orgullo estar aquí con dos amigos y con mi amigo Bartolomé, que nos une una amistad desde que yo era Bartolo, porque yo he sido Bartolo para desde que era siempre Bartolo. Y sigo siendo Bartolo. Pues entonces Bartolo, que yo te he dicho siempre. No, aquí el micrófono no impone, y tú sabes que cualquier tipo de invitado, siempre yo le digo lo mismo cuando empiezan con el protocolo, aquí no debe haber protocolo. Hoy, que esto debe de ser una tertulia, Fernando lo ha dicho antes, que nos quería dejar que aquí, desde este punto, desde este momento, pues estuviésemos en esta conversación hablando desde los inicios, ¿no? Porque hay que decir que Juan pues, fue compañero mío durante 3 años, pero fue compañero de estudio, de comedor, de dormitorio y de clase. Que ya está bien. O sea, tremendo, ¿no? Pues Tremendo. estuvimos, una cosa que yo me enteré hace poco también, por cierto, sí, que me quedé, digo, por favor. Sí. Pues estuvimos internos en Carmona, ¿verdad, Juan? Estuvimos internos en Carmona desde el año 70, yo estuve con ellos desde el año 70 hasta el año 73, durante 3 años, tenía yo 15 años. Pues ya ves tú. Ya ha llovido desde entonces, ya ha llovido. Hombre, recordamos aquello, vamos a hoy a intentar pues contar aquí a todos los oyentes parte de cosas que no se conocen tuyas, porque que el Lorambre y en la comarca pues casi todo el mundo sabe quién es el doctor Quirós, don Juan Quirós, pero hoy vamos a contar cosas desde los inicios y después pues tendremos que contar también de su etapa ya como médico, porque yo también viví el homenaje que le hicieron cuando se despide en Peñaflor, el primer día que llega a Peñaflor, también nos fuimos a tomar café, y sí, que tengo con él pues una trayectoria, y después seguía en contacto, hombre, más distante cuando estaba en Olivenza, pero también tuve pues contacto con él, que también contaremos de esa etapa que es importante. En el internado habíamos un grupo, ¿verdad?, de amigos más que de compañeros. Evidentemente, yo te digo una cosa, siempre se dice, y es verdad, ¿no?, es que la vida de estudiante es una vida muy bonita y que la recuerda uno toda la vida. Yo, hasta terminar mi carrera, pues pasé por muchos sitios. Estuve en Lora, después estuve en Carmona, después estuve en Sevilla, estudiando medicina, y te puedo decir que los 3 años que estuve en Carmona fueron los mejores años de mi vida de estudiante, pero con mucha diferencia con los demás. La unión que teníamos aquí el grupo, el compañerismo, fue genial. Mira quién está ahí. Bueno. Con la hombre, don Antonio Cueva, mucho de verte. Qué sorpresa me teníais preparado. Esto es una encerrona, Dios. ¿Qué pasa, Antonio Cueva? Sienta ahí con cuidadito con los cables, no se vaya acá a tropezar. Quería que al principio estaba hablando de ti y quería ver estaba. ¿Hay que ponerte esto? Menos mal. Sí, póntelo. Menos mal que ha llegado pronto y luego empezaba a rajar, porque bueno, esto va a ser una conversación entre amigos. Fernando, tú intervienes cuando tú lo consideres, pero nosotros pues tenemos que contar evidentemente, tenemos que contar a todos nuestros oyentes muchas cosas de aquellos años. Tú acabas de decir ahora mismo, que acaba de decir Antonio, que sus 3 mejores años de su vida fueron los de Carmona. Sí, está claro. Y para mí igual. Sí, y para mí. De hecho, cada vez que nos reunimos sale la conversación del internado. Es así. Yo recuerdo el primer día que llegué a Carmona, con 15 años, los tiempos no eran como ahora. Yo la primera vez que salía de mi casa, me llevó mis padres. Me acuerdo perfectamente. Me soltaron del internado y entonces me llegué al internado, me recibió Bartolo, que estaba, y Antonio Cueva. Cuando se fueron, pues yo empecé a echar mis lagrimitas. A llorar. Y entonces mi gran amigo Antonio me dijo, no te preocupes, Juan, que aquí lo vamos a pasar muy bien,
y que verás como... Yo fui, digamos, tu anfitrión. Sí. ¿Te acuerdas que estábamos en la habitación y yo te digo, yo llevaba ya un año, Sí. era veterano? Tú entraste en cuarto y Juan llegó aquí. Exactamente, ya llevaba ya un año, era veterano y sabía... Entonces ya empezaste tú a conocer los truquillos. Con tu inocencia, que tú Claro, siempre has sí, sido no, inocente. de aquí hay cosas, no vamos a desvelar, hoy no lo vamos a desvelar todo, vamos a dejar ahí algunas cositas, vamos a dejar algunas interrogantes y algunas cositas aquí. Estabas hablando pues de aquellos inicios. Curiosamente, hemos estado comentando esta mañana que tú has sido de los pocos españoles que hiciste 3 reválidas, la de cuarto en Lora, la de quinto en Carmona y la de séptimo, claro, antes de la prueba de madurez. Evidentemente, hice 3 reválidas porque, claro, yo estudié aquí en Lora el bachiller normal, el bachiller que se de Ciencias y Letras, entonces hicimos cuarto y revalida porque Lora pertenecía a Osuna y me hice los exámenes de revalida en Osuna. Cuando terminé cuarto y revalida, pues tendría que empezar quinto. El Francisco Rodríguez Marín, que era el instituto de Osuna. Exactamente, de Osuna. Al empezar quinto, pero podías irte a Sevilla o te podías ir a otro sitio, pero las posibilidades económicas en aquel tiempo de mi familia, pues no podía. Entonces lo más cercano, lo más económico, con diferencia, era Carmona. Entonces me fui a Carmona, pero Carmona resulta que en Carmona era otro plan de estudios. Y entonces el técnico laboral. Era efectivamente el bachiller técnico laboral, que se componía también de 2 ciclos, ciclo elemental de hasta quinto y reválida. Y después sexto y séptimo. Sexto y séptimo y reválida. Claro. Entonces llegué allí en quinto y tuve que hacer quinto, las asignaturas atrasadas y reválida de quinto. Después sexto y séptimo. Y la convalidación de las asignaturas que tú no habías dado, porque el bachiller en técnico laboral era el plan del 57, que se extingue con nosotros en el curso 72-73. Dicen que ha sido uno de los bachilleres más completos que se dieron de aquella época en España. Fíjate si es curioso que hoy lo que es la prueba de acceso a la universidad, casi el 90 y tantos % se basa en lo que era nuestra prueba de madurez. Prueba de madurez, exactamente. Era un bachiller el más completo. Sí, era muy más completo. Nosotros teníamos ganadería, teníamos agricultura, teníamos el ayotecnia, pero después teníamos física y química, matemáticas, teníamos después una geografía económica que nos daba doña Carmen, que buena era como profesora y qué buena asignatura era aquella, que era una geografía económica completísima, pero después teníamos literatura, teníamos lengua, teníamos todas las asignaturas, llegamos a tener, creo que era hasta 14 asignaturas. Sí, era muy completo. Sí, porque, claro, después prácticamente después se empezó con nosotros, que quitaron ese bachiller y empezó ya las laborales, entonces dividieron. El administrativo también, porque había otro curso que era el administrativo. Con nosotros iba extinguiendo el bachiller. Sí, se extinguió. Claro que teníamos una preocupación tremenda, porque si no aprobábamos la revalida de séptimo, pues teníamos que volver al nuevo plan, que era el plan de la EGB. Es decir, que ahora que todo el mundo anda de AGB, nosotros somos anteriores a la EGB. Muy anteriores. Que me acuerdo que cuando el último examen, pues yo a Juan le decía, Juan, me voy a poner cerca tuya de... Sí. Juan era algo extraordinario. Hombre, la verdad que era un número 1, que es feo decirlo y no, un número 1, pero muy destacado sobre el resto. Muy destacado. De hecho... Sí, eso no vengo, ¿eh? No, Juan, estamos hablando aquí de un grupo de amigos, y es la realidad. De hecho, todos acudíamos a él. Todos. Sí, todos. Tú, yo... Y algún que otro profesor. Sobre todo el de física y química. Vamos a dejarlo ahí. Sí, de una asignatura que era doble, vamos a dejarlo que era una asignatura que tiene una serie que se llama así, pero que Juan tenía que ir incluso a hacerle muchas veces los problemas. Todos acudíamos a él, todos. De hecho, yo en verano me quedaron algunas asignaturas. Sí, yo vine también alguna que el verano, del séptimo. Y con una moto, pues venía a Lora todas las tardes a su casa, donde su padre tenía en la entrada de su casa el taller, y por las tardes él me daba clases de química, de física, de matemáticas, de ecuaciones, todo hacíamos lo que podíamos, hacíamos lo que podíamos. No, pero que es la realidad, ¿no? Si yo te di clase, te lo he dicho otra vez, Antonio, yo te di clase de asignatura y tú me diste clase de la vida. Hay que decir que fue una enseñanza mutua. Hablábamos un poco de compañeros, la sorpresa que te teníamos nosotros, esto lo teníamos un poco preparado. En un principio iba a entrar por teléfono, pero después esta mañana cuando digo, te vienes al estudio y entras, digo, pero la sorpresa se la vamos a seguir guardando y tú vas a entrar una vez que nosotros ya estemos en antena, como ha pasado. Hay recuerdos de muchos compañeros de aquella época. Claro, de aquí de Lora estaba Quesada, después estaba Jerónimo Barco, Jeromín, Labrador, el Pija que le llamábamos, el Mosqui. El Mosqui tú coincidiste con él un año, porque en
Manolo López Navarro, que es el Mosqui, que era su padre, era encargado de un cortijo, que el marchante, que estaba en las proximidades de la Campana. Se fue a Almería, ¿no? Se fue a Almería. Sí, Él estudió sigue en Almería. Sí, y nosotros seguimos en contacto, como yo hablo con él 4 o 5 veces, y con mis tiempos de fútbol que he ido mucho y de vuelta ciclista que he ido mucho por Almería, siempre quedo con él, ¿no? Con él y con su mujer, con Mari, con sus hijos, tiene un hijo que es arquitecto. Él se ha dedicado al mundo de los invernaderos, pero está a punto de jubilarse, vamos, que ya está, que le quedan 2 o 3 meses para la jubilación, ya dice que va a dejar también un poquito. También se ha ayudado con la apicultura. Sí, apicultura. Con eso se va a seguir vinculado al mundo de la apicultura. Sí. Yo es que no lo veo desde entonces. Pues fíjate tú lo conoces como niño. Yo además tengo con él una relación muy estrecha porque yo primero lo hice en la Campana Libre. Ingreso lo hice en el mismo instituto que tú decías, en el Rodríguez Marín de Osuna, aunque me examiné en fuente de ingreso. Y después primero lo hice en San Isidoro, como libre, estudiando la Campana, y segundo, yo llegué a segundo en Carmona, interno. Fue el primer año que el internado se montó donde después hemos estado nosotros, donde está hoy la biblioteca, que es una casa palacio, la casa palacio de los Domínguez, y allí vivimos nosotros. Tú viviste 3 años, tú 4, pero yo viví 8 años, porque yo después, 2 años después, me quedé 2 años después un poco como cuidador, como formador, me quedé como tutor, ahí en Carmona. Entonces estuve viviendo allí 8 años, y también vuelvo a repetir lo mismo, que para mí es un momento clave, el mejor momento de nuestra vida, el tiempo que estuvimos como internos. Después hubo profesores que también nos marcaron, Juan, en aquella época. Exactamente, claro que sí, había gente muy buena, gente con una cercanía y una... Tremendo. Es verdad que a todos le decíamos por don y usted, pero esa confianza que había con ellos, yo me acuerdo con don José María, que hablábamos antes de don Antonio Loza, que era el profesor de dibujo. Hombre, eso era una bellísima persona. Sí. Don José María, como hemos dicho, don Valentín, que es el último que ha muerto hace poco. Después fue director del instituto. Don Valentín Pinaglia era un hombre alto, que tenía una voz además muy potente, que nos daba también el ayotecnia igual que don José María. Alternaba, me parece que en sexto nos daba el ayotecnia don José María y en séptimo era don Ganadería. Ganadería nos daba en quinto y don José María nos daba cultivos en cuarto, porque nosotros dábamos tanto agricultura como ganadería. Además es curioso, pues nosotros salíamos con el título de maestro molinero. Como dábamos el ayotecnia, al terminar nosotros el bachiller superior, salías como maestro molinero. Vamos, que ninguno de nosotros nos ocurrió nunca ejercer esa profesión, pero teníamos esa titulación. Al terminar el bachiller, la especialidad era el ayotecnia. Y después, pues, bueno, nos marcaron, yo creo que han sido momentos clave de como tú decías, de aquellos años. Vivimos la obra del Instituto de Transformación. Nosotros después teníamos el campo de práctica. Teníamos que practicar nosotros en el instituto electricidad, carpintería y mecánica. Teníamos que hacer un martillo con la lima, teníamos después que hacer los ensamblajes en carpintería o las instalaciones eléctricas. Yo después me ha seguido mi afición, que ha seguido siendo la electricidad, porque a mí me encanta. Yo sé, con los conocimientos que adquirí aquello, después me ha dado para hacer 20.000 cosas. Y además lo que tú aprovechabas la clase. Hay que decir que Juan era el que dominaba las clases, pero en la organización de los viajes estaba yo. Los viajes fueron eso Bartolo era el número 1. Te gustaba. Bueno, ya mi profesión, ellos han sido testigos, los dos, de mis inicios, porque como nosotros teníamos la parte técnica, Fernando está muy callado, pero está atento a todo. Que en aquel tiempo montamos, como teníamos los conocimientos de electricidad y todo eso, montamos un circuito cerrado de radio, y ahí empecé yo haciendo mis pinitos. En el recreo teníamos un circuito cerrado por todo el instituto que sonaba, poníamos la música, hacíamos entrevistas, hacíamos todo. Y ahí me inicié yo en este mundo periodístico que después pues me ha dado para muchas cosas, como nuestros oyentes han podido comprobar, ¿no? ¿Quién iba a pensar eso? Yo me gustaría hacer una pregunta, en este caso a Bartolomé y a Antonio, que antes le he hecho una mentira piadosa a Juan Quirós porque le he dicho que este hombre Antonio Cueva no lo conocía de nada, ¿no? Y fíjate que el hombre lo conocí el otro día, estaba aquí y yo sabía ya todo el plan estratégico que había para hoy, Juan. Juan, que lo conocemos, un hombre muy serio, un hombre
¿Alguna travesura que conocéis de Juan que haya hecho así que se pueda contar cuando en vuestra época de estudiante? Sí, voy a contar todas, porque travesuras hay muchísimas que yo te diga, ¿verdad? Hombre, sí, algunas había. Sí, ¿no? Algunas no se pueden contar porque, No, algunas las vamos a dejar ahí. porque seguramente habrá escuchando a algunos niños o estudiantes y hacíamos algunas, bueno, hacía yo, él al final... Bueno, éramos socios. Antonio tenía una habilidad, que pensaba mucho, planeaba mucho, pero después implicaba a los demás para después la culpa no se llevársela él solo, éramos entre todos. Eso era... A la hora de copiar. Bueno, no me digas. Algunas chuletillas. No me digas. Sí, Juan, ¿es verdad? ¿Alguna chuletilla hacía? Juan no. No, Juan no. Juan no. Quizás a última Juan. hora alguna, pero ya por meter en él. Pero no, Juan Juan no era distinto, todo era distinto. Sí. Yo, a pesar Sí. de no estar en mi mejor momento en esos últimos años, nunca copié. Y Antonio lo sabe. Bueno, sí. No sí. copié. Una vez intenté copiar. Intentó copiar y se puso nervioso. Y el profesor lo vio y bueno. Hizo, no me dijo nada. Era don José María. ¿Te acuerdas los exámenes de matemáticas pidiendo folio, Antonio? Sí, claro, me acordar. Y cuando... La Coca, que le decíamos nosotros, doña Anastasia la Coca. García Coca, que era la profesora que nos daba matemáticas, una gran profesora de matemáticas. Sin embargo, necesitó 5 veces presentarse para sacar el carnet de conducir. Bueno, se pasaba, en aquel tiempo le pasaba casi a todos los profesores nuestros, porque don José Antonio con aquel 850 que tenía color crema, o don Ángel también con otro 850 así color aceituna, que eran los coches que tenía. Don Valentín tenía después un Seita y después tuvo un 124 azul, que me hace hasta la matrícula. No, Madre mía. Ya... Sí, es lo que hacía él, relaciones públicas, eso era fenómeno, ¿no? Eran unos tiempos en que la verdad es que me vino bien todas esas relaciones públicas, que después, evidentemente. Después ha sido mi bagaje y ha sido lo que me ha dado de comer a mí y a mi familia y mi situación profesional. Algunas pequeñas travesuras también, para no ir a clase algunos días. Yo más veces que Juan, pero a Juan alguna que otra. También. Vamos a... Sí. Yo decía que me dolía mucho el estómago y Juan el oído. Yo era el oído. Y nos quedábamos allí. Hasta que ya don Aurelio, que era el médico, ¿te acuerdas, Juan? Don Aurelio Aranzana. Venía y nos revisaba, nos hacía una revisión a todos los que nos quedábamos en sí, cama. que no se iba a clase. Yo hoy no tengo ganas de ir a que... Claro. Y te quedaba acostado allí. Porque el internado estaba en la entrada de Carmona y el instituto estaba a la salida, dirección Sevilla. Y claro, pues entonces se iban todos los compañeros y los que estábamos enfermos, entre comillas, pues nos quedábamos en la cama. Tendríamos que quedarnos en la cama, pero claro, cuando se iban los demás, nos levantábamos y claro, llegaba el médico y... ¿A ti qué te pasa? Me duele el oído, me duele la garganta, me duele el estómago. Claro, pero... Eran tiempos. La edad de 16 años. Fíjate. 17, sí. está claro, ¿no? Sí. Pero la verdad es que espectacular para repetirla. De hecho, mi hija, cuando empieza a estudiar, no pensamos llevarla a un internado, por la cosa de que fue la mejor época de nuestra vida y no me importaría haberla llevado. Al final no, pero bueno. Es una época muy bonita. Muy bonita. Sí. Estamos hablando de aquella época. Después la carrera ya fue diferente, Juan. Hombre, la carrera fue totalmente diferente. La carrera, además, la carrera, pues como ustedes sabéis, yo estudié por beca, termino el bachiller, más de la prueba de madurez, apruebo y entonces estoy dudando entre ingeniería y medicina. Y entonces me dedico, me matriculo en ingeniería. Uno de los culpables, o de los que me influyó a mí mucho para ser médico fue Antonio Cuevas. No me digas. Sí, porque yo tenía un miedo atroz. Yo tenía un miedo a la responsabilidad que tiene un médico. Y entonces Antonio fue el que me dijo, pues me animó. Porque él ya estaba haciendo ese año primero de ATS. Él hizo ATS. De hecho, el primer año que Juan se mete en ingeniería, estuvimos en el mismo piso en Sevilla. En Sevilla estuvimos unos meses, porque entonces estuve yo... Y en ingeniería yo de momento vi que aquello no, que lo mío era la medicina. Y no sé si acordáis que aquel año, por un plan de un ministro, empezó medicina en enero, el año ese que fue en el año 73, el curso 73-74. Villarmi era el ministro exactamente, de Educación. Yo quise cambiarme, pero no pude. Ya tuve que esperar al año siguiente. Entonces, claro, como digo, estudié por beca y cuando hice primero de
de carrera, en primero de ingeniería, pues me vino una beca de 15.000 pesetas, 15.000 euros, 15.000 pesetas, imaginaros 15.000 pesetas lo que es en Sevilla, pues no era un dinero, ¿eh? Entonces, eso fue una de las cosas también, porque nosotros en la matemática moderna, en esto de conjunto, estábamos ahí. Nosotros eso no llegamos a dar nada. No llegamos a darle nuestro bachiller. Entonces, la gente iba a una academia, o sea, y todo el mundo en Reina Mercedes se apuntaba a academia para el álgebra, Entonces, las academias te costaban 5.000 pesetas al mes. Imagínate, era imposible pagar eso. Entonces decidí cambiarme a medicina, como os dije. Pero con gran suerte para mí, como las cosas funcionaban así, en febrero-marzo del curso, fijarse ya en febrero-marzo, a la altura que estaba, me viene aprobada una beca salario que había solicitado también por 100.000 pesetas. Imaginaros la diferencia. Entonces renuncié a la de 15.000, evidentemente, no iba a ser tonto, y cogí la de 100.000. Claro, pero porque ya tenía pensado cambiarme a medicina, pero en medicina no iba a darme beca porque tenía un año. Entonces tuve que, con ese dinero, me pagué los primeros años de medicina y además tuve que sacar una nota alta para poder conseguir beca para segundo de medicina. Entonces fue un año de mucho estudio y entonces fue diferente, no pude gozar de la vida de estudiante como gocé en el internado. Además ya eran otros intereses, otro tiempo y otro. Gracias a Dios. Y otras edades también, ya un poco mayor. Una responsabilidad, lógico. Claro. Gracias a Dios tuve suerte y pude enganchar la beca y terminé con beca hasta el final de la carrera. Claro, que en aquel tiempo yo también recuerdo, yo estudié también por beca. Y recuerdo que en el primer año, el año de segundo, que fue el primer año que tuve beca, el primero de Carmona, que sería en el 60, creo que fue el curso 66-67, mi beca era de 18.000 pesetas. Que tú me estabas hablando, las 15 eran, que ya con 18 te podías pagar el internado. Evidentemente, pero es que después a mí en primero de ingeniero me dieron 3.000 pesetas menos que me estaban dando en Carmona, que me daban 18. Sí, con 18 te pagabas el internado, porque claro, en aquel tiempo éramos un hombre, no llegaba a 2.000 pesetas en el campo, por ejemplo, que era un trabajador. 1.700, 1.800 era lo que ganaba de sueldo. Al mes. Era de los más baratos que había por toda la provincia. Sí. Que de hecho nos aprovechamos mucho de ese internado. Además, era una especie de... Se hizo una especie de ¿cómo se llama? Patronato. Que había unos patronos que eran los que regían aquello. Allí no había beneficio económico. Estaba regido, la mayoría eran profesores del instituto, pero que no tenían nada que ver, sino simplemente ahí estaba don José Antonio, estuvo don Valentín, y después pues vinieron muchos más que estuvieron con nosotros en aquellos años, que fue una época como ya hemos indicado. Una cosa similar al patronato Juan María Coca de aquí de Lora. Similar. Juan termina y hace las oposiciones y se va a Olivenza. Sí. Cuéntanos cómo fue aquello, Juan. Bueno, pues terminó la carrera, pues terminé en el año 80, me fui a la mili porque anulé la prórroga, iba pidiendo prórroga, entonces yo preferí hacer la mili de un tirón, hacerla por milicia. Por milicia, porque milicia era la mitad y después tenías que hacer unas prácticas y te ocupaba 2 años, entonces yo lo que me interesaba era quitármela lo antes posible, entonces me fui a Madrid. Ya en Madrid, cuando venía de vacaciones, ya ejercí la medicina allí en Madrid porque estuve en el hospital, pero mi número de afiliación a la Seguridad Social, el primer trabajo, me lo dio mi amigo Antonio Cuevas, que está aquí. Sí. Madre mía. Sí, y fue no de médico. No de médico, en el ambulatorio de Lora, de celador. Una suplencia de celador durante una semana. Antonio ya estaba, porque yo en mi carrera era ATS, ¿no? En aquel caso enfermería, y eran 3 años, entonces yo termino antes que él, y además yo ya me vengo a Lora, y claro, las cosas eran distintas. Entonces en aquella fecha estaba de enfermera jefe María Luisa, que ya murió hace tiempo. Entonces, claro, en las vacaciones estaba yo de enfermero jefe. Y claro, en aquella fecha pues no hacían falta, se metía que se podía. Sí, claro. No había bolsa de trabajo y si la había, se podía saltar. Se podían hacer algunas cosas. Y de hecho, Juan, pues, ¿cuánto? 2 o 3 meses, ¿no? No, estuve de celador. Sí. No, unas vacaciones. Pero yo tenía 15 días de vacaciones. Eso, vale, pues un tiempo. No sé tiempo. Pero bueno, lo que está destacando Juan, que fue su primera inscripción, su primera alta en la Seguridad Social fue a través de Antonio Cueva aquí en el centro de salud. Que es lo que estaba explicando. Entonces, y cuando, pues hice ese primer trabajo, después ya, pues,
Cuando yo estuve en el servicio de médico de plaza allí en el Hospital del Generalísimo, en Moncloa, y entonces estábamos allí 15 días de urgencia y 15 días de vacaciones, que era la ventaja que tenía aquello. Los 15 días de urgencia reventaban, ¿no? Pero los 15 días era la compensación de 15 días en tu casa, o imaginaros en esa época. Entonces ya en esos 15 días pues empecé a hacer aquí sustituciones. Y como decía Antonio, entonces no había bolsa de trabajo prácticamente. Entonces el médico, era la circunstancia, el médico mismo se tenía que buscar al sustituto, y ponerse, y en esto y después ya cuando yo ejercí en otros pueblos, incluso ponerte de acuerdo con el alcalde para las vacaciones, que no era como ahora. Con el alcalde. Con el alcalde, que era el jefe local de sanidad. A ver si me entiendes, porque esto ha cambiado muchísimo, no era la seguridad social ni el salvo, era sanidad lo que imperaba en aquellos tiempos. Entonces, yo como estaba diciendo, pues terminé, me vine, pues, entonces aquí pues me buscaban los médicos y hacía muchas sustituciones. Entonces salieron las oposiciones al cuerpo de médicos titulares a nivel nacional. Entonces, fuimos de Lora 3 o 4, 4 éramos, nos compramos los libros aquellos, eran 4 tomos, nos repartimos un tomo cada uno. Lo voy a contar cómo fue, ni mucho. Bueno, pues ya saldrán. Bueno, se han anulado las oposiciones. Bueno, pues aquello, pues yo seguía haciendo mis sustituciones, aquellos los libros, nos repartimos los libros para ir rotándolos, ni rotamos, ni estudiamos, porque aquello se había aplazado, no sabíamos cómo. Entonces, prácticamente no nos preparamos. Vamos, prácticamente, realmente. Y estoy un día de guardia, y llegan los otros compañeros de Lora, Mari Carmen Ortiz, era Manuel Gómez Cosano, y otro, no me acuerdo quién era la tercera, si era Antonio Palomo, no sé quién fue. Sí, creo que los 3. Y entonces, mira que mañana el examen. Digo, ¿qué examen? Dice, el examen pero yo, como digo, yo no puedo ir al examen si yo tengo guardia hoy, mañana también tengo guardia, que se la ha hecho a un médico que había aquí, que estaba comprometido, me acuerdo, de José María Valpuesta, que era anestesista. Entonces, pues, hombre, de 20, total, digo, bueno, ya me convencieron, digo, bueno, pues bueno, voy a ver si me hace alguien la guardia. Busqué, me hicieron la guardia y me fui al examen. Llegué, hice el examen. Bueno, pues tan tranquilo, pues, bueno, para mí... Tú lo tenías todo perdido, todo lo que ganara pues lo tenías. No, claro, evidentemente, y yo más tranquilo que la más. Entonces aquello era un examen, era bastante duro, porque eran 3 exámenes, el primer examen era un teórico, era un examen de test. Después un examen sobre un caso práctico y un tercer examen que lo tenías que defender el caso práctico ante un tribunal. Entonces el examen, la oposición era difícil. En el examen teórico, en el de preguntas tipo T, eran 150. ¿no? Que te restaba, pero un punto, de 1 a 1, no era, no, uno aceptaba un punto positivo, te equivocaba en otro un punto negativo. Entonces, claro, pues tú llegas y dices, bueno, si yo tengo 75 bien, pues estoy aprobado. Total, que con la tranquilidad que te da, ¿no? Porque yo tengo muy claro, y Antonio lo sabe, que yo incluso para los exámenes pues me ponía muy nervioso, siempre. Entonces, entre más preparado estás, más nervioso te pones, por lo menos era mi caso. Entonces yo voy muy tranquilo, digo, bueno, pues voy a intentar a ver las preguntas correctas que yo sé seguro. No, déjame estudiar, pero bueno, vamos a ver. Empiezo a hacer, cuando termino el examen, había una parte que no la habíamos dado en la carrera, esa ni la miré siquiera, y digo, pero yo he hecho muchas preguntas, voy a contarlas. Empiezo a contar, 96. Me levanté y entregué el examen, no hice más nada. Ya no miré más nada. Evidentemente aprobé. El primero era el más selectivo. Y ya el paso práctico, pues sí, ya era una cosa más de medicina, más de un caso práctico, y entonces era más fácil. Pero el examen, entonces apruebo y entonces... No. Es que la vida es muy larga y entonces vamos a estar aquí mucho tiempo. Bueno, pues la cuestión es que me cojo plaza en Olivenza, porque además nos hacen una jugada porque nosotros fuimos a las oposiciones libres, los que ya estaban trabajando, tenían plaza porque fueron unas oposiciones restringidas, total, que al final nos metieron delante a los de las restringidas, nos hicieron una injusticia y nos desplazaron a los que fuimos libres. Total, que cogí plaza en Olivenza de forma provisional. Pues me fui a Olivenza, estuve 4 años en Olivenza. Después recuerdo que cuando habían hecho esta injusticia, el señor Recio, que era el ministro, el consejero de Sanidad aquí de la Junta de Andalucía, nos dice, no preocuparos, que ante la injusticia que os han hecho, a los 6 meses estáis aquí.
Yo vine a los 15 años. La promesa de un político. Exactamente. Ahí empecé ya a desconfiar de los políticos. Aunque tú estuviste vinculado a algún político extremeño. Bueno, no, yo tuve... A Rodríguez Ibarra. Sí, a Rodríguez Ibarra, no... vamos, que fui su médico durante estuve allí, pues un día vienen a buscarme del Partido Socialista, y viene a hablar conmigo. Mira, yo quisiera hablar contigo, que quiere hablar contigo Rodríguez Ibarra. Yo me quedé, digo, bueno, pero Rodríguez que quiere hablar conmigo, ¿no? Que mire, que quiere... Porque él vivía en Olivenza. Él tenía, los fines de semana, pues no... Cámbiate los auriculares, que ahí está, que no lo escucha bien. Vamos a ver si eso... Ahora escuchamos. Ahora bien. Ahora mejor. Vale. Eso es. Entonces, pues nos estabas contando que te viene Rodríguez Ibarra. Entonces los fines de semana, pasaba allí los fines de semana, tenía un chalet en una aldea de Olivenza, y entonces pasaba yo... Entonces, este hombre pues necesitaba asistencia médica algunas veces, entonces... Me llamó, entonces yo encantado, como comprenderéis, y después me une una gran amistad. Después fue muchas veces a casa, a su casa, charlábamos de política, es lo que hacíamos más que de medicina la mayoría de las veces. Pero no te quisiste dedicar a la política porque tuviste también tentaciones por parte de Guillermo Fernández Vara, actual presidente. ¿Qué me dices? Sí, bueno, ya también esto me va Juan, eso no lo sabía yo. Me va a sacar eso todo. Como ve, hombre. Sí, bueno, me quisieron hacer presidente primero del Cruz Roja de Extremadura, y dije que no, yo política no. Y después cuando Guillermo Fernández Vara, que era consejero de Sanidad con Rodríguez Ibarra, que después ya fue el presidente, me unía una amistad tremenda. Yo era el médico de su familia en Olivenza, Guillermo Fernández Vara, además me unió una gran amistad con él. Pues empezó a tirarme tejo, y pues, en principio para ver si podíamos acompañarle en su andadura política, la cosa que yo dije que mi sitio era Lora. Y me vine a Lora. En lo que hice, yo creo que fue... En mente siempre Lora. Siempre Lora. Y tu Virgen de Setefilla. Y mi Virgen de Setefilla y mis padres. Mira, yo te puedo decir, esto en Olivenza, en los años que estuve en Olivenza, gocé de una vida, una situación privilegiada, tanto profesionalmente como socialmente. Yo tenía una consulta privada en Olivenza, imaginaros, y yo he tenido sentado en mi sala de espera una vez que me lo dijo el presidente de la Diputación de Badajoz, el presidente de el presidente del Partido Comunista de Extremadura y el presidente del Partido Popular. ¿Qué debate? Los tres en la sala de espera un día, digo, Dios mío. Pero eso es bueno, hombre. Y el presidente de la Diputación dice, Juan, hay que ver los enjuagues que nos hace. Digo, ¿yo qué voy a hacer, Ramón? Si yo no sé, ¿sabes? Entonces estaba muy bien. Entonces, cuando decido venirme, pues claro, toda la gente se extrañaba. Dice, pero Juan, ¿tú dónde vas a estar? Que, evidentemente. Entonces yo me vine fundamentalmente... Hombre, fue muy duro para mí. Incluso mi familia estaba muy adaptada allí. Estaba muy adaptada y estaba muy unida allí. Entonces venirme para acá, yo era el que tenía el interés mayor de venirme. No es que mi mujer y mis hijos, no, porque mi hijo, por ejemplo, no tenía, porque mi hija sí, porque venía aquí con mi padre, se montaba a caballo. Entonces ella sí tenía ganas, pero fundamentalmente el que era yo. Entonces me lo jugué todo. Entonces me preguntaba y me decía, bueno, ¿cómo te vas a ir? Digo, mira, si no estás bien aquí, digo, mejor, digo, imposible estar mejor en mi pueblo que voy a estar aquí. Imposible. Claro. Podré estar igual, pero me tengo que ir a mi pueblo. Yo me tengo que ir a mi pueblo porque tengo que vivir con mis padres y yo soy muy cercano a mi raíz. Entonces me vine, ¿no? Primero fue Peñaflor, ¿no? Antes de Lora. Claro, me fui, tuve que coger Peñaflor. Toda mi vida es esta, porque tuve que coger Peñaflor porque en Lora no había centro de salud, y entonces tuve que optar por la plaza más cercana. La plaza más cercana, y era Peñaflor, ¿sabes? Entonces, por eso, yo le voy a contar una anécdota. Cuando yo estoy en Lora, llegan un día, oye, que va a venir a verte fulano, me dice mi mujer, que va a venir esta tarde fulano. Y digo, que fulano, que era Valentín Vilanova, Manolo Caro, Pepe Jiménez. Digo, que iban a ver. Me suena, pero bueno, que, total, digo, que querrán estar. Yo no lo asocié, la verdad, total, que llegan a las 7:30, a las 8 de la tarde, llegan, bueno, ya abren la puerta y entran todos. Yo me quedé, bueno, pues entraron, bueno, pues pasar, vamos al despacho. Bueno, pues vamos al despacho. Dice, bueno, ya sabrá a lo que venimos.
Digo, no, yo sé quiénes soy, pero a qué venís, no. Estáis vinculados a algo muy, muy de Lora, pero Yo sé que estáis en la hermandad de la Virgen, pero yo no sé a qué venís. Entonces, mira, es que vamos a formar una candidatura, va a ir de hermano mayor Pedro, Manolo Caro, que en paz descanse el pobre, qué pena más grande. Y entonces, vamos a formar una candidatura y queremos que tú cuentes con ella. Entres en esa candidatura. Yo me quedé perplejo y digo, mira, vamos a ver, yo lo único que tengo, la única unión que tengo con las hermandades es que salgo, soy hermano de muchas hermandades, pero salgo en Jesús, porque mi hija quería salir con 6 años, no le iba a dejar que saliera sola para acompañarla, y desde entonces salgo y aún todavía sigo saliendo, desde entonces sigo saliendo. Mi hija tenía 34 y desde entonces llevo ya pues 20 y tantos años saliendo en Jesús de Nazareno, que yo nunca... Digo, hombre, y de esta de junta de gobierno, de esto, yo no tengo ni idea. Yo digo, además, yo soy una persona que tengo tengo muy poco tiempo, tengo mi profesión, tengo mi consulta, entonces no puedo dedicarme. Total, tan negro se lo pinté, que me dice Antonio Caro, Pepe y Manolo Caro, el pobre, al que tengo que agradecer toda mi vida, que haberse apostado por mí. Me dice, bueno, Juan, pues píntatelo, y ya nos lo dice, nos vamos y esto. Entonces, claro, al decirme eso, yo le digo, mira, Manolo, yo no me tengo nada que pensar. No tengo que pensarlo. Digo, yo a la Virgen no le puedo decir que no. Bien. Y entonces me dice, pues gracioso, porque me dice Valentín, además, muy bien, lo que dice, hay que ver, Juan, tú sabes cómo es Valentín Vilanova, me dice, hay que ver, Juan, que no tenías ni idea, ni tenías preparación, ni te habías planeado nunca entrar a la Virgen, y lo pronto que te has decidido. Te has decidido de momento ni que consultar con tu mujer siquiera. Digo, mira, te voy a contestar, Valentín. Digo, mira, cada uno sabe lo que le debe a la Virgen. Hombre, imaginaros yo venirme desde Olivenza con 2 niños, que me vine en el año 98, mi niña con 14 y 12 años, ya allí formado con sus amigos en un ambiente fabuloso, y traerlos aquí y soltarlos aquí. Entonces yo le rezaba a la Virgen, no 24 horas del día, casi más, a ver si me entiende, y pidiéndole. ¿Y te lo concedió? Hombre, me lo concedió. Sí, una persona muy creyente. Sí, entonces, no, yo solo entiendo porque a mí me pasa igual. ¿sabes? Entonces, pues claro, yo no le podía decir a la Virgen que no. Y me dijo, perdona, me dice, pues ni a tu mujer. Digo, Valentín, cada uno sabe la mujer que tiene. Hombre, porque mi mujer es lo más grande que he tenido yo en mi vida. Mi mujer es una persona muy sencilla, pero Dios me la ha puesto ahí y ha sido mi apoyo, muchas veces en momentos malos que pasa uno, y ella siempre me ha apoyado, y con una sencillez y con una sonrisa en los labios que nunca le ha faltado. Entonces, qué bonito y qué grande. Bueno, ya no digo más nada. Qué bonito y qué grande. No pares, hombre, no pares ahora. Estás hablando que voy a empezar a llorar y eso. La verdad es que te dije cuando venimos para acá que esto iba a ser una conversación, que no iba a ser una entrevista. Sí. ¿Me he equivocado? No, en absoluto. Lo sabe uno ya después de muchos años cómo hay que meter en el ambiente, y Juan está hoy a gustísimo aquí contándole a todos los oyentes de Onda Cero, de Lora y toda su campiña, porque él está vinculado también a la campiña por muchas guardias. Has hablado de Mari, tu mujer, y has hablado de la Virgen. Hay que decir que yo, la única vez que he venido, y valga la redundancia, a una avenida fue con Juan y con Mari cuando todavía no eran ni novios. Estaban pretendiéndose. Sí, estábamos ahí queriendo. Yo más que ella. Estamos hablando que creo que eso fue en el año 73. No, quizás finales del 72. Ella no, claro, pero ella en principio pues no pensaba, claro, que ya... Con un calor que hacía, yo pensé que esto era que yo venía de gala. Venía de comprarse la ropa de invierno de un corte fiel, ¿te acuerdas? No traía las botas altas, ¿no? Me lo ha dicho. A Fernando se lo he dicho. El chaleco de cuello vuelto de raya. Escúchame, se lo he dicho a Fernando. Digo, cuando le pregunte, para que tú veas lo que hace un perro viejo en esto de la entrevista. Digo, cuando le preguntemos a Juan por esto, te va a contestar esto. Te lo he dicho esta mañana. Cierto. Después también, cuando llega Juan a Peñaflor, hombre, yo he tenido una vinculación muy grande, porque yo, aunque nací en La Campana, mis primeros años fueron en Peñaflor por mi vinculación con mi padre, que era encargado de un cortijo, el Vinco y
entre el Priorato y Peñaflor, detrás del acueducto. Era donde sigue estando todavía el cortijo, y mi hermana y mi cuñado siguen viviendo allí. Y me acuerdo que cuando en contacto, que viene Juan, el primer día que llegué allí, que estaba entonces, 2 minutos nos quedan, vaya, me dice... y fuimos a tomar café, y me acuerdo que salió un hombre, no vamos a dar el nombre para mantener toda la intimidad. Dice: Bartolo, no me preguntes, pero este hombre no me gusta nada, ¿cómo está? Coño, que se murió aquella noche. Fíjate, dice, no me preguntes nada, es intuición médica. Y después yo también viví con Juan lo que fue su despedida. Yo tuve el privilegio de estar sentado en el homenaje que le hicieron en Peñaflor, en la mesa con él, con su mujer. Bueno, a Juan le han hecho homenaje en todos sitios donde ha estado. Claro, pero que tuve la suerte de estar tanto en la llegada como en la avenida de... El primero se lo hicieron en Olivenza. Sí, claro, que sería, imaginaros cómo fue, porque hoy ha contado... El segundo en Peñaflor y el tercero aquí en Lora. Que tú además fuiste el anfitrión, tú fuiste el que hablaste de Juan. Sí, porque yo me veía con la obligación de hablar de Juan, porque me veía la obligación de hacerlo. Porque claro, para mí ha sido... compañero en aquella fecha con 16 años y amigo, y tengo la suerte de tenerlo todavía como amigo. Bueno, me dice Fernando que se nos está agotando el tiempo. Ha sido una conversación. Tú has visto, Antonio, que esto no era nada del otro mundo, que te lo dije también cuando venimos para acá. Hombre, sí, para mí es la primera vez salir en antena, y evidentemente... pero que yo te dije que no iba a ser, que simplemente el ambiente... meter y saber llevar al invitado a este ambiente, que esté a gusto y que cuente cosas como es lo habitual. Fernando, tú sabes de cada uno de los que pasa por estos micrófonos. Eso eso lo dan los años de bagaje. Fernando también sabe meter la puntillita también. Hombre, no, me dicen los expertos que Fernando y yo mantenemos cada uno en nuestra forma, que parece que llevamos toda la vida trabajando juntos a la hora de hacer. Ya quisiera yo todavía trabajando contigo. No, pero hombre, que sabemos y como y que cada uno nuestro papel. Además, tú me lo dijiste hoy, yo voy a intervenir muy poco, os voy a dejar a vosotros. ¿Te acuerdas otra cosa? Y con esto vamos a terminar, una anécdota. Un día que nos fuimos a estudiar al Cortijo, y veníamos para acá de vuelta con el tocadisco detrás, tú venías, y que se salió mi padre a la carretera en el Guadalbaca y no nos caímos porque había unas cañas. Nos quedamos en las cañas. Nos quedamos en las cañas con el 2 caballos. Anécdota tremenda. Y después con Antonio también, otra vez que nos salimos en Corbones con el 2 caballos, se vino a estudiar a casa y nos fuimos a Carmona, las cosas de... Tú con el R6 de tu padre, y yo con el Citroën. El 4L, yo me acuerdo. Echando carreras de Constantina a Lora del Río. Algunas perrerías que le hacíamos al amigo don Bartolomé Cabello. No estaban buenas las napolitanas de don Bartolomé, que le quitábamos. Que te las escondíamos y salía al pasillo llamando al director. Eso no lo ha contado. Bueno, vamos a ir concluyendo. Qué pena tener que terminar. Y de verdad que privilegio. Oye, las napolitanas estaban buenísimas. Sí, ¿verdad? Yo las sigo comiendo todavía. Las perrerías que le hacíamos a los más pequeños. Sí, hombre, pues eso era. Bueno, y las veces que nos íbamos y teníamos que subir con la sábana por el balcón que daba a la calle San Felipe. Eso no lo... No, eso ya. Esas son cosas ya eran palabras mayores. Una pena que tenemos que terminar. Don Antonio Cuevas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. A mi querido Juan Quirós, ¿no? Que esa decisión que tomó en ese momento de irse a Lora del Río, pues de una manera o de otra también me ha afectado a mí, ¿no? Y para bien, ¿no? Porque tú tienes cuenta que tú tienes una vinculación muy grande con su familia. La tengo. Por su mujer, tú es para ti como tu hermana. Como mi hermana. Con Gemma es como mi hermana para mí, y lo sabe. Y Darío, para mí también como si fuera sobrino mío, que es su nieto, y para mí como si fuera el sobrino mío, ¿no? Y bueno, Juan, que muchísimas gracias, de verdad. De nada, y si me permite decir una cosa, yo ahora que has hablado de la opinión, de la decisión, creo que fue la decisión más importante de la vida, de mi vida, porque además me dio la posibilidad de ser hermano mayor de la Virgen, que es el privilegio más grande que puede tener un loreño, uno de los nacidos en Lora, ser hermano mayor de la Virgen, porque en Lora se quiere a la Virgen de forma especial, pero ver a la Virgen desde dentro. Y te voy a decir una cosa, lo que más me ha llenado muchas veces en la hermandad de la Virgen es ver la cara de los loreños y de las loreñas cuando se acercan a un besamanos de la Virgen. Esos ojos que hablan por sí solos, son unas conversaciones con los ojos, con la Virgen, que no te puedes imaginar. Eso es lo más grande que he vivido yo. Además, yo siempre digo que he sido una persona
que le tengo que dar muchas gracias a Dios, porque tengo CV, amigos, porque lo de hoy ya puedes ver la amistad que tenemos. He sido una persona afortunada en cuanto a amigos, en cuanto a profesión, en cuanto a matrimonio. Yo te digo que es que debo mucho a mi pueblo, a mi gente, y eso. Bueno, tú también habrás tenido algo que ver, también. Está claro, en la vida así. Yo lo único que he hecho es intentar devolver un poquito de todo lo que me han dado a mí, pero no he dado ni el 10% de lo que me han dado, de verdad. Emotivas palabras, la verdad es que, como pueden comprobar nuestros oyentes, hoy el programa de los martes dedicado a Juan Quirós Romero, con la asistencia y con el agradecimiento también a Antonio Cueva Silva, compañero que fuimos en el internado, amigos después durante muchos años, y esperemos que muchos más podamos seguir. Juan, este año hay una Avenida de la Virgen, a ver si montamos algo y podemos repetir. Evidentemente, este año espero la avenida. Claro que sí. ¿Antonio? Claro que sí. Yo me vais a permitir que invite también un amigo que lleva mucho tiempo, mi amigo Paco Anguita, que lleva montones de años queriendo venir a ver la Virgen de Setefilla. Nada mejor que ese día. ¿Compromiso? Queda dicho. Dile a tu amigo que viene a su casa. Madre mía, Vaya por Dios. madre mía. Vaya, que nos marchamos. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Muchas bueno, gracias. Siempre hay que recordar, Por supuesto, Fernando, por supuesto, a Cereales Méndez y a IFS que están con nosotros siempre. Y que puntualmente en el patrocinio de este programa, gracias a José Antonio Méndez, un día más. Claro que sí, nos sumamos a esa gracia.